es de que ya de ustedes depende que le tiremos a los 30 puntos. Con esta clase que veamos hoy, por ejemplo, me van a disculpar que me retire a las 5 menos cuarto, solo una hora cabal voy a dar, porque a las 5 en punto tengo primera retrasada. Andrea Sofía, buenas tardes, de Derecho Procesal Constitucional de la jornada vespertina, de 5 a 6 menos cuarto. Entonces, tengo que mandar al tablón de la sección un aviso de que voy a comenzar a las 6, porque termino a las 6 menos cuarto el examen, de 5 a 6 menos cuarto. Ashley de la Cruz, buenas tardes. Así es que vamos a trabajar solo una hora con ustedes el día de hoy. Siempre con el mismo tema de la Merle Madeline, de la jerarquía normativa. Adriana Elizabeth. Siempre de nada. Vamos a muy bien, ya estamos grabando. Buenas tardes, licenciado. Hola, Lucía Fernanda, buenas tardes. ¿Estás enojada, no? No. ¿No? Todo bien, todo bien. ¿Y usted qué tal? Todo bien. Así, o un poco eléctrica, tal vez sí, ¿verdad? Quizá. ¿Ah? Quizá un poco. ¿Pero usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí contentos de compartir con ustedes esta tarde. ¿Ya? Gracias, licenciado, me alegra. Gracias igualmente. Bienvenidos. Bueno, sigamos, que ya casi hay 100 compañeritos. Siempre el tema es de la jerarquía normativa. Vamos a seguir explicando cositas ahí y después hacemos una síntesis para que ustedes tengan la base fundamental. Cuando hablamos entonces de la jerarquía normativa, bueno, antes de eso, ya se dieron cuenta que se les subió su laboratorio 6, ¿ya? Son solo 25 preguntas. En ese laboratorio 6, pues los invito a que compren su código de trabajo, ¿ah? Porque de todos modos les va a servir y ustedes van haciendo su biblioteca jurídica. Y el código de trabajo en sus derechos laboral 1, 2 y procesal les va mucho a servir. Y qué bueno que desde ahorita comiencen a subrayar algunas que otras una que otra norma del código de trabajo, ¿verdad? Que ustedes pueden ampliar. Es la Constitución, ahí está la respuesta, pero también pueden ampliar el contenido de ello. Hola Helen, Denis, Josué, no sé qué quisiste decir, pero bueno. Cuando hablamos de las normas constitucionales, no escriban, cuando hablamos de las normas constitucionales, de las normas ordinarias, de las normas reglamentarias, vamos a indicar que va a existir en todas ellas una conexión formal, que va a haber una articulación orgánica de tal manera que guardan entre sí una relación de coordinación y dependencia, en donde cada norma va a ser desarrollada por la inferior y a su vez esta inferior va a ser desarrollada por cada institución que rige su propia actividad, porque va a crear reglamentos de distintas naturalezas que van a ejecutar lo que manda
la norma ordinaria. Así como, por decir algo, la Universidad de San Carlos tiene su ley orgánica, también tiene una serie de reglamentos generales y especiales en donde va cada unidad académica a tratar de regularizar su funcionamiento. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia. Cada institución va a tener diversas normas reglamentarias que van a estar rigiendo el qué hacer de cada una de esas instituciones. Y entonces todas esas normas están interconectadas. Formalmente hablando, están interconectadas. Y es en una forma escalonada donde se dan las órdenes desde la Constitución hasta llegar a esa norma. Inclusive, si fuese una sentencia, una norma individualizada, hay una conexión, hay una aplicación, hay una ejecución de la norma ordinaria. Esas tres normas, las constitucionales, las ordinarias y las reglamentarias, son de carácter obligatorio, de carácter abstracto, porque están dirigidas a toda la población, ¿ya? Y todas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias, se realiza en una función que se denomina función legislativa, que no es ni más ni menos que el proceso de creación de leyes. Claro, el reglamento pues ya no va a sufrir los mismos pasos que una norma constitucional o que una norma ordinaria, porque ya el reglamento en sí va a ser emitido, ya sea por un grupo de asesores, un consejo directivo, una junta directiva, con su grupo de asesores que van a sentarse a trabajar la forma como reglamentar su quehacer ejecutivo dentro de la institución en la cual se están desempeñando. Lo importante que deben tomar en cuenta quienes participan en la elaboración de esas normas reglamentarias es que no deben contravenir ni la norma constitucional, ni debe contravenir, ni tergiversar, ni modificar, mucho menos, la norma ordinaria. Porque desde el momento en que la norma reglamentaria, que es de inferior categoría, de rango inferior a la ordinaria, va esta a contravenir a una superior, automáticamente esa norma reglamentaria hay que expulsarla a través de la impugnación administrativa correspondiente, utilizando el medio idóneo, que es el recurso de revocatoria o el de reposición administrativamente, salvo que en la institución contemple otras clases de recursos, como el de apelación o como el de responsabilidad, pero eso va a depender de cada institución descentralizada. Pero en la administración pública, en toda la administración pública, los recursos que se aplican administrativamente es el recurso de revocatoria y de reposición, los cuales están regulados en la ley de lo contencioso administrativo. ¿Ya? Muy bien. En ese orden de ideas, tanto la norma constitucional, la norma ordinaria
aunque son entes diferentes las que lo crean, porque una la va a crear la Asamblea Nacional Constituyente, todas las normas que tienen jerarquía constitucional, y el Congreso, la Asamblea Legislativa, va a crear las normas de carácter ordinario y que se refieren estas normas a todo el quehacer de la persona, que no tiene nada que ver con el quehacer del Estado. En otras palabras, las normas constitucionales, su papel principal es la forma como está organizado el Estado, cómo está estructurado el Estado, cómo debe funcionar el Estado. Esas son las normas constitucionales. Mientras que las normas ordinarias, nada que ver. Lo que hacen las normas ordinarias es desarrollar las normas constitucionales. ¿Y por qué? Porque las normas ordinarias se refieren a toda actividad que realizan los particulares y que no tiene relación alguna con el Estado. De esa cuenta, la clasificación más importante para los estudiosos del derecho es la famosa pirámide de Kelsen. Normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias, normas individualizadas. Aunque poníamos el ejemplo que aún un policía nacional de Metra, un policía nacional civil, la Policía Nacional Civil o un policía de Metra están vinculados a la norma constitucional por el concepto de autoridad que reconocemos en sus personas al momento en que anda uniformado. Representa autoridad al cual que como simples ciudadanos debemos de ser respetuosos siempre y cuando ellos también sean respetuosos con el ciudadano. Porque en las dos policías siempre hay agentes abusivos, siempre hay agentes que se creen intocables y que son dioses y que no saben que su cargo es temporal. Al rato menos pensado, les quitan el trabajo y dejan de ser la autoridad. Y como en todas partes del mundo, la policía siempre va a tener esa actitud represiva hacia la ciudadanía. Las normas constitucionales son en jerarquía las de mayor rango, las de mayor jerarquía. ¿Ya? Luego las normas ordinarias. Posteriormente a las normas ordinarias las van a desarrollar las reglamentarias. Y luego, por último, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, están las normas individualizadas para servirte, que son, como les expliqué en la clase anterior, la sentencia judicial y la resolución administrativa. Por favor, entonces, si tienen la bondad, me pueden anotar lo siguiente. Las normas constitucionales, ¿cómo? Ordinarias, reglamentarias e individualizadas, las normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas tienen una conexión formal, porque existe una articulación orgánica, porque existe una articulación orgánica. Que guardan entre sí
que guardan entre sí relaciones de coordinación y de dependencia. Lick, ¿podría repetir lo último? Con mucho gusto. Las normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas guardan entre sí una conexión formal. Porque hay una articulación orgánica de tal manera que guardan relaciones de coordinación y dependencia. Las primeras tres clases de normas son de carácter obligatorio y de observancia general. Y las constitucionales son las de mayor validez y jerarquía. Disculpe, Lick, esto que está dictando lo está diciendo después de dependencia. Sí, es decir, estoy amarrándoles para que ustedes tengan una píldora ilustrativa y traten por sus medios de poder profundizar en el tema. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Para servirte. Es decir, si ustedes tienen esa cápsula, no se pierden. Pero, es decir, es una síntesis de las... con mucho gusto, estaba hablando de las normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Habíamos dicho que entre ellas hay una conexión formal, una articulación orgánica, que hay relaciones de coordinación y de dependencia. Y que las primeras tres, es decir, las constitucionales, las ordinarias y las reglamentarias, son de carácter obligatorio y de observancia general. Y lo último que les dije fue que las constitucionales son de mayor validez y jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ya? Hasta ahí nos quedamos. Ahora sigo explicando. Cuando una norma, esto ya no lo escriban, solo lo explico. Cuando una norma ordinaria, que es de menor jerarquía que la constitucional, porque una norma ordinaria va a ser emitida siempre por el Congreso de la República, por la Asamblea Legislativa, mientras que la norma constitucional es producto de una Asamblea Nacional Constituyente. Son dos instituciones del Estado que ejercen una misma actividad. ¿Y cuál es esa actividad? Pues crear leyes
¿Y cómo le denomino a esa función? Función legislativa. Quiere decir que la Asamblea Nacional Constituyente, al reformar unas normas constitucionales o al crear una constitución, está en nombre del Estado ejerciendo función legislativa constituyente, mientras que la Asamblea Legislativa Ordinaria, es decir, el Congreso de la República, está ejerciendo función legislativa ordinaria. ¿Por qué? Porque está creando leyes de carácter general y de observancia obligatoria para todo el territorio nacional. Y esas leyes ordinarias no tienen nada que ver con el quehacer del Estado, porque para eso están las normas constitucionales. Las normas constitucionales se van a encargar del quehacer del Estado y sus organismos entre sí. Las normas ordinarias se van a encargar de la actividad que realiza el hombre y que no tiene nada que ver con el Estado. En otras palabras, las normas ordinarias desarrollan la norma constitucional. Entonces, si hay una norma ordinaria que contradice a la norma constitucional, si hay una norma ordinaria que quiere modificar a la norma constitucional, si hay una norma ordinaria que quiere tergiversar a la norma constitucional, esa norma ordinaria es nula de pleno derecho. Es nula de pleno derecho. Pero ¿cómo hago para declarar nula de pleno derecho a esa norma ordinaria que está contradiciendo a la norma constitucional? Me voy al artículo 267 de su Constitución. Ábranlo, por favor. Artículo 267, con su resaltador. Y ahí se regula el procedimiento a seguir para plantear ante la Corte de Constitucionalidad, que es el único tribunal competente para conocer esas inconstitucionalidades de leyes de carácter general, de reglamentos de carácter general, de disposiciones de carácter general que contengan vicio total o parcial de inconstitucionalidad. Dice el artículo 267, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Si tienen el resaltador a la mano, por favor, úsenlo. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o Corte de Constitucionalidad. Es decir, es el único tribunal, la Corte de Constitucionalidad, que va a conocer de cualquier inconstitucionalidad de una norma ordinaria, reglamentaria o de esas disposiciones gubernativas que el presidente firma ahora que desde que comenzó la pandemia. Es decir, quizás, a ver, voy a repetir para ver si estoy trasladándoles claro el mensaje. Ustedes saben que las normas ordinarias las crea el Congreso de la República. Bueno, pero cuando una norma ordinaria contradice a la Constitución, es nula de pleno derecho. Pero para hacer efectiva esa nulidad de pleno derecho, debo de plantear esa inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, invocando las razones que se tienen para decir
que el artículo tal del Código Civil, del Código Penal, del Código Laboral, del Código de la Ley Orgánica de la USAC, de la Ley Orgánica, etcétera, es inconstitucional en contra de tal artículo constitucional. Y por lo tanto debe declararse, debe expulsarse, porque esa es la palabra. Cuando la Corte de Constitucionalidad acepta el planteamiento de una inconstitucionalidad de una ley de carácter general, la expulsa del ordenamiento jurídico, la expulsa. O una disposición gubernativa, la expulsa del ordenamiento jurídico. O un reglamento, lo expulsa, ¿ya?, del ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, anótenme esto, por favor. Esto sí. Las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado. ¿Cómo? Las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado. ¿Cómo? Al establecimiento de los órganos, que ejercen el poder y su relación entre sí. Repito, las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado, al establecimiento de los órganos que ejercen el poder y su relación entre sí. Aparte, las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre. Las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre que no se refiere a la actividad del Estado. En otras palabras, desarrollan la norma constitucional. Voy a repetirles. Las normas ordinarias regulan, estoy repitiéndote, Manuela. Las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre que no se refiere a la actividad del Estado. En otras palabras, lo estoy diciendo de otro modo, las normas ordinarias desarrollan las normas constitucionales. Y para eso en la clase anterior pusimos varios ejemplos de normas constitucionales que fueron desarrolladas por las normas ordinarias. Mencionamos el artículo del matrimonio, mencionamos el artículo de la Universidad de San Carlos, mencionamos, bueno, otro ejemplo, no me recuerdo qué otro ejemplo pusimos, de una norma constitucional que iba a ser desarrollada por el Código Civil. Ah, bien, el registro de la propiedad del artículo 230, que iba a ser desarrollado por todo el libro cuarto del Código Civil. Pusimos en la propiedad privada el artículo 39, que fue o es desarrollado ese artículo 39 por todo el libro segundo. ¿Ya? Entonces, ahí no hay pierde. Ahora bien, cuando una norma reglamentaria, esto lo explico, lo estoy explicando, ya lo saben ustedes porque ya se lo dije. Cuando una norma reglamentaria contraviene a una norma ordinaria, hay que impugnar ese reglamento por la vía administrativa.
Cuando una norma reglamentaria contraviene a la norma ordinaria, contradice, tergiversa, modifica a la norma ordinaria, hay que impugnar ese reglamento por la vía administrativa ante la misma autoridad que creó el reglamento. Y lo hago por medio de el recurso de revocatoria o lo hago por medio del recurso de reposición, que están regulados en la ley de lo contencioso administrativo. Para toda la administración pública, los recursos administrativos son el de revocatoria y el de reposición. Y cuando hay que impugnar un reglamento porque está contradiciendo a una norma superior de carácter ordinario, hay que impugnar ese reglamento por la vía administrativa ante la misma autoridad que emitió un reglamento. Regularmente, ese es el trabajo de los asesores, de los abogados y notarios en todas las instituciones. Les dice el director o el viceministro o el ministro o el jefe, mire, tenemos que crear un reglamento para tal y tal cosa. Entonces el equipo de asesores se pone a trabajar teniendo el cuidado fundamentalmente que a la hora de elaborar ese reglamento que les fue solicitado no vaya a contradecir, en primer lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a las normas ordinarias. Los recursos son el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Voy a poner un ejemplo para que, yo sé que ustedes están comenzando y deben de estarme ahí, este viejo imbécil nos está confundiendo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hasta nos cita el artículo, Pablo René, el artículo 17. Léenos, por favor, léenos el artículo 17. Mira, mi licenciado, ahorita lo busco. Ya. Y de seguro que lo tenés en tu teléfono, no lo tenés en físico. No, licenciado, no lo tengo en físico, perdón. Sí lo tenés en físico. No. Pero Ya dice le- artículo 17, ámbito de los recursos. Los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. Se exceptúan aquellos casos en los que la impugnación de una resolución deba conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. Muchas gracias, Pablo René. Pero te invito a que tengas tus leyes en físico. Vean, ustedes no tienen idea de la importancia que tengan sus leyes en físico, porque yo sé que a la hora del examen tú te metes ahí, pones artículo 17 y te sale y ahí está la respuesta. Pero no se trata de eso. Esas leyes hay que metérselas aquí, en su ordenador. Aquí tienen que estar. Pero gracias por el apoyo. Ahí está lo que yo les estaba diciendo. El artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo indica taxativa y claramente que en toda la administración pública, tanto del Estado como de las entidades descentralizadas, los recursos administrativos son los de revocatoria y reposición. Si el director de caminos o el director de Covial, ahora ya no hay caminos, el director de Covial emite un nuevo reglamento para las nuevas
los caminos que están haciendo. Bueno, pero ese reglamento está contraviniendo el artículo 28 de la Constitución. Me fui hasta la Constitución con el derecho, artículo 26 de la libertad de locomoción, donde dice: toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Pero resulta que quieren cobrar un peaje. Y ahí está el reglamento del peaje. Eso es inconstitucional. Está atentando contra el derecho de locomoción. Pero como afecta a la Constitución, no voy a usar un recurso administrativo. Me voy directamente ante la Corte de Constitucionalidad a plantear la inconstitucionalidad general de ese reglamento. ¿Por qué? Porque está atentando contra lo normado en el párrafo primero de la libertad de locomoción de la Constitución. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones. Ah, sí, pero es que esa nueva carretera que va a Puerto Quetzal, pero los que viven en el departamento de Escuintla, ellos no van a pagar. ¿A quién están haciendo esa carretera, señores? A los cañeros. A los cañeros que destruyen las carreteras. A los ingenios que destruyen las carreteras de que no tienen, porque están protegidos por la Constitución. A los ingenios, ¿ya? Y entonces, ¿por qué solo a los habitantes del departamento de Escuintla se les va a exonerar del pago de ese peaje? ¿Y qué pasó con el derecho de igualdad? ¿Y qué pasó con el derecho de locomoción? Bueno, pero es que mire, ya aceptamos lo que hizo Arzú con sus hijos, ese negocio de irnos ahí, que hasta ahora tenemos hasta tarjeta para ir. Ya tenemos una tarjeta que con 100 quetzales ustedes van, vienen. Y el gancho es que hasta les regalan, ¿ya? Exacto, ¿ya? Desgraciadamente es otra forma de saquear las arcas del Estado, convertir empresas, ¿ya?, para que se dediquen y privatizar, porque eso básicamente, la carretera que entra de Palín y que va a Puerto Quetzal, esa es carretera ya privada de la SIVA, ¿ya? Es privada. Tenemos que pagar los 15 quetzales con 25 centavos. Y de todos esos, habrá un 1%, si mucho, que va dirigido a las arcas nacionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas y COVIAL, no tienen la capacidad suficiente, cuando sí tienen los millones suficientes para encargarse del buen estado que deberían de tener las carreteras del país. Hay lugares en el interior donde los mismos habitantes tienen que estar rellenando y cada vehículo que pasa les deja sus centavitos como un modo de subsistencia, como miseria, como limosna. Eso no le importa al Estado, a los gobernantes. Ese es el problema. A ellos lo que les interesa es tratar de robarse millones, no pushitos. Pushitos no salen de apuros, millones, ¿ya? Y como nadie va a actuar, nadie va a hacer nada. ¿Por qué? Y por eso es que el presidente ordenó a los diputados de su partido: miren, mucha, facilítenme todo para que la Sandra Torres y la Suri participen, porque ellas, si quedan, cualquiera de las dos, me va a proteger después de que deje el ejercicio de la presidencia. Y así lo hizo Jimmy con y así se van rotando. Entonces cada vez al país lo van sangrando y no hay quien haga algo, porque no vamos a esperar que venga Estados Unidos o que venga Rusia o que venga China a solucionar nuestros problemas. Los problemas son de los guatemaltecos, y mientras el guatemalteco
no se organice, mientras el guatemalteco no toma conciencia que realmente ellos son delegados o representantes nuestros que ejercen una función pública y que nadie puede ser superior a la ley. Pero sin embargo, nos quedamos bien. ¿Ya? Y así es como funciona este país. Tienes razón, Nelly, así es como funciona. Muy bien. Vamos entonces, les quedó claro. Si el reglamento contraviene a una norma ordinaria, sí, seguro. Entonces voy a impugnar ese reglamento por la vía administrativa. ¿Ya? Por la vía administrativa. Anótenme este renglón y con esto voy a terminar para dejar 10 minutos de preguntas. Anótenme esto, por favor. El origen de la norma constitucional es diferente al de la norma ordinaria. El origen de la norma constitucional es diferente al de la norma ordinaria. Aparte, la norma constitucional como la ordinaria, se emiten en virtud de una función del Estado que se llama, la norma constitucional como la ordinaria se emiten en virtud de una función del Estado que se llama, póngale la respuesta. ¿Ya tiene la respuesta? ¿Qué respuesta pusieron? Función legislativa. Función legislativa. Y Benjamín, ¿y qué es función legislativa? Muchas gracias, Melanie, Freddy, muchas gracias. ¿Y qué es función legislativa? Gracias, Kenneth. Benjamín, ¿qué es función legislativa? Es la función que tiene la Asamblea Nacional cuando crea las normas. Es proceso de creación de leyes. Ahí está, creación de leyes. Si tú quieres hacer más romántico, es la actividad del Estado para crear leyes de observancia general y obligatoria. O sea, cada quien puede emitir a estas alturas del partido una breve definición de lo que es función legislativa. El presidente, cuando emitió los decretos gubernativos, estaba ejerciendo función legislativa. El Congreso, cuando ratifica esos decretos, está ejerciendo función legislativa. Pero el proceso, la función legislativa es proceso de crear leyes. ¿Ya? Muy bien. Ahí me quedo. Tengo 10 minutos escasos para ver si hay alguna duda en sus laboratorios. Ana Jimena. Buenas tardes, licenciado. Yo solo tengo una con la del laboratorio 5. Sí. En la número 26, fíjese que esa no estoy segura de las respuestas que creí que eran. No lo hemos visto, pero te la adelanto. Dice, es para todos, así apuntan la respuesta. ¿Qué clase de constitución es aquella que para su elaboración y reforma deben sujetarse a una serie de requisitos, los cuales principalmente lo que se refiere a las reformas están establecidas en la propia Constitución? Cuando veamos las constituciones y las clases de constituciones, vamos a ver que hay constituciones rígidas, que hay constituciones flexibles, que hay constituciones escritas, no escritas, breves y desarrolladas. La respuesta es constitución rígida. Muy bien, ahí te estaban dando la respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Para servirte. Pregunta, Verónica.
Buenas tardes, licenciado. Yo tengo duda con la número 28 del laboratorio 4. La número 28 del laboratorio 4 dice, ¿cuáles funciones desempeña el Consejo de la Enseñanza Privada Superior? ¿Alguien que me dé la respuesta? Yo tengo velar porque se mantenga a nivel académico en las universidades privadas sin menoscabo su independencia. Pero Muchas no sé si gracias. ¿Qué artículo tienes? 86 de la Constitución Política, licenciado. Consejo de la Enseñanza Privada Superior. El Consejo de la Enseñanza Privada Superior tendrá las funciones de velar porque se mantenga el nivel académico de las universidades privadas sin menoscabo de su independencia y de autorizar la creación de nuevas universidades. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias por el apoyo. ¿Alguna otra? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía duda con la 9 y la 11 del laboratorio 4. 9 y 11 de laboratorio 4. 9. Esta disciplina delinea una serie de principios, conceptos, normas e instituciones que se hallan en los varios países positivos con el fin de que cada estado... Derecho Constitucional General. Será la próxima clase. Derecho Constitucional General. Eso pertenece al tema de las disciplinas jurídico-constitucionales. Derecho Constitucional General. La 11. Este derecho trata de controlar las similitudes y diferencias entre el derecho constitucional comparado. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Vaya. ¿Preguntas? Licenciado, Sí, dime, Sofía, y después respondo la 25 del laboratorio 4. Dime, Sofía. Gracias. ¿Podría responderme la 28 del laboratorio 5, por favor? La 28 del laboratorio 5 dice, ¿cuáles son las tonalidades de la rigidez? No la hemos visto, pero esta pregunta la hago porque la rigidez es una sola. Mecanismo dificultoso para reformar la norma constitucional. Eso es rigidez. Mecanismo difícil para reformar una norma constitucional. Pero yo por efectos didácticos la divido en 3 tonalidades. Propiamente dicha, rigidez atenuada y rigidez petrificada. Esas son las 3 tonalidades. Cuando hablo de la rigidez petrificada me voy al artículo 281. Normas pétreas. Artículo 281. Cuando propiamente dicha es el artículo 280, porque el Congreso puede internamente realizar algunas reformas a la Constitución, pero no entran en vigencia hasta que sean ratificados por el procedimiento de la consulta popular. No lo hemos visto en clase y el próximo lunes lo vamos a ver. Y el 278, que es una rigidez propiamente dicha. Ahí estamos. La 26 del laboratorio 5 dice, ¿qué clase de rígida? Ya di la respuesta a esa, ya la había dado. Rígida. La 24 se le fue, la 24 del laboratorio, creo que 4 me dijeron. Es la 25 del laboratorio 4, ¿sí? Bueno, actualmente, ¿cuántos estudiantes activos tiene la USAC? Basta y sobra con que llames al registro y estadística de la USAC para que te den el número de estudiantes. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuántos estudiantes actualmente están inscritos en la USAC? Nadie tiene la respuesta. Nadie se ha tomado la molestia de llamar a registro y estadística de la USAC. ¿No les interesa? Aproximadamente están por los 80 y tantos miles, 83,000, algo por ahí. Yo tomé un dato de internet que decía que en 2021, si no estoy mal, o 2020, eran más de 198,000 que tenían matrícula activa, decía. Sí, pues, matrícula activa es que están inscritos, exacto, ¿ya? Es decir, eso es a nivel de todo el territorio nacional. Y la facultad que más estudiantes tiene, la de humanidades. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? La última, porque me voy. Yo tenía duda con la número 27 del laboratorio 5.
¿Cuándo surge el concepto de rigidez? ¿Cuándo surge cuando se crea la Constitución? Cuando se crea la Constitución, nace con la Constitución el concepto de rigidez. ¿Por qué? Muchas gracias. Porque ahí trae implícito ese mecanismo dificultoso para poder reformarlo. ¿Ya? Será tema de la próxima clase. Ya di la respuesta de la 26 del laboratorio 5. Presten atención para no estar repitiendo. ¿Ya? Rígidas. La 26 es rígida. ¿Ya? Yo respondo para todos, no solo para el que me pregunta. Respondo para todos. La última porque me tengo que ir a mi examen de recuperación. Licenciado, yo tenía duda de la 14 del laboratorio 5. La 14 del laboratorio 5. ¿Por qué el Consejo de la Enseñanza Privada Superior es un órgano colegiado? Por ahí vi que te respondió alguien, porque está integrado por más de una persona. Un órgano colegiado, no entraste al primer día de clases, ese fue nuestro tema. ¿Ya? Entré con eso. Un órgano colegiado es aquel que está integrado por una sola persona. Por ejemplo, si te digo que la Corte Suprema de Justicia, ¿cuántos magistrados la integran? 13. ¿Es un órgano colegiado? Sí. ¿Y por qué? Porque está integrado por más de una persona. Si te pregunto, una sala de apelaciones en materia civil, ¿es un órgano colegiado? Sí. ¿Por qué? Porque está integrado por más de una persona. ¿Y cuánto le integran? 3 magistrados. ¿Te queda claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Bueno, que tengan una feliz tarde. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. El viernes les subiré el laboratorio 7. El lunes el laboratorio 8. El viernes el 9. Pero eso no quiere decir, ustedes se quedan hasta el 6 para estudiar al primer parcial. ¿Lo entendieron? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Adiós. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, un abrazo, gracias.